Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Qué gusto poder saludarles. Me tomo unos minutos para hablar un poco de lo que ha estado ocurriendo en América Latina en estos últimos días, de lo que ha ocurrido recientemente en Ecuador y de lo que ha estado ocurriendo y sigue ocurriendo en Chile, en esa gran nación, en ese gran país que durante tantos años fue ejemplo de crecimiento económico, ejemplo de democracia para toda América Latina. En Chile está ocurriendo en 2019 lo que ocurrió en Venezuela en 1989. Yo sé que resulta un poco difícil de creer, pero es así, es cuestión de analizar los acontecimientos. Hay una generación de venezolanos y probablemente hay una generación de chilenos también que no recuerdan lo que ocurrió en Venezuela en 1989, hace 30 años. Uno ve en las protestas de Chile a jovencitos de 17, 18, 19, 20 años que por supuesto no tienen ni idea de lo que ocurrió en su propio país hace 30 años y por supuesto menos van a saber lo que ocurrió en Venezuela en 1989. Por eso es bueno que los venezolanos que vivimos los acontecimientos de 1989 hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestros nietos y les recordemos lo que pasó en Venezuela en 1989. Y sería bien bueno también que los chilenos que vieron lo que ocurrió en Venezuela en 1989 también hablarán con sus hijos para que les comprobaran con hechos que en Chile, en el Chile de hoy, de 2019, se está aplicando la misma fórmula que le aplicaron a Carlos Andrés Pérez en Venezuela en 1989, hace ya 30 años. Fíjense, Carlos Andrés Pérez ganó las elecciones en diciembre de 1988 y asumió la presidencia en enero de 1989. Y en febrero de 1989 ocurrió en Venezuela lo que se conoció como el Caracazo, unas protestas, unos saqueos, unos hechos muy trágicos que dejaron gran cantidad de venezolanos fallecidos, muchos muertos, como consecuencia de la represión que tuvo que aplicar el gobierno de Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato para tratar de controlar la situación que se presentó en Venezuela en 1989. Pero vamos a establecer el paralelismo. En 1989, en Venezuela comenzó a aplicarse un aumento progresivo de la gasolina y se aumentó 0,25 céntimos. Esto que tengo yo acá en la mano, lo que llamamos en Venezuela un mediecito, medio, 0,25 céntimos de aumento en el precio de la gasolina. Una cifra que hoy día resultaría totalmente irrisible, por supuesto. 0,25 céntimos para aumentar la gasolina. Y eso produjo inevitablemente un aumento en el precio de los pasajes. Y en Petare, una zona muy popular en el estado Miranda, allí pegadito a Caracas, comenzaron unas protestas por parte de los vecinos que estaban en desacuerdo con el aumento de 0,25 céntimos en la gasolina y por supuesto el aumento del pasaje. Comenzaron las protestas, los saqueos y unos hechos que muchos venezolanos perfectamente recuerdan. Allí empezó la caída de Carlos Andrés Pérez, con el Caracazo de 1989, luego vinieron los golpes de Estado del 4 de febrero del 92, el 27 de noviembre de 1992, el juicio en el Congreso de la República, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la destitución de Carlos Andrés Pérez, el juicio, lo llevaron a la cárcel, luego lo tuvieron en su casa preso. Todo eso comenzó justamente con 0,25 céntimos de aumento en el precio de la gasolina. 30 años después, en Chile, con Sebastián Piñera, han comenzado protestas a raíz de un aumento en el precio del boleto del metro. Y algunos creen que lo que está pasando en Chile
es por el aumento en el precio del boleto del metro. Pero los hechos han demostrado que no es así, que ya se pasó el tema del metro, que ya no es el metro, que ya no es el aumento del pasaje en el metro. No, los que están protestando en Chile hoy ya no les importa que el metro haya aumentado, porque el presidente Piñera echó para atrás el aumento del metro, obviamente, y las protestas continúan, y los saqueos continúan. ¿Por qué? Porque lo que está en juego en Chile es aplicarle a Piñera la misma dosis que le aplicaron a Carlos Andrés Pérez en 1989 en Venezuela. Lo que se busca es sacar al presidente Piñera de la misma forma como se sacó del poder a Carlos Andrés Pérez en Venezuela hace ya 30 años. Así que no nos llamemos a embuste. Y por eso establecimos el paralelismo. Pareciera mentira, pero es cierto. El mismo método que se aplicó hace 30 años en Venezuela para desestabilizar al gobierno de Carlos Andrés Pérez y posteriormente sacarlo del poder, es el mismo método que se está aplicando en Chile en 2019. Dos cosas más. El Foro de Sao Paulo se fundó en julio de 1990. Julio de 1990. Casualmente casi un año después de los acontecimientos del Caracazo en Venezuela. Y los golpes de Estado contra Carlos Andrés Pérez ocurrieron 4 de febrero del 92, 27 de febrero del 92, 2 años después que se constituyó el Foro de Sao Paulo. Las protestas de Chile 2019 ocurrieron coincidencialmente semanas después de que el Foro de Sao Paulo se reuniera. ¿Dónde? En Caracas, Venezuela, en julio de 2019. La reunión del Foro de Sao Paulo fue del 24 al 28 de julio de 2019 en Venezuela. Y unas semanas después, miren lo que ocurrió en Ecuador y miren lo que está ocurriendo en Chile. ¿Ustedes creen que esto es coincidencia? ¿Se puede creer que esto es producto de la casualidad? Hay gente que dice alegremente, no, el Foro de Sao Paulo no tiene nada que ver con eso. Incluso hay gente que ha dicho de la oposición que la dictadura de Nicolás Maduro no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en Ecuador, con lo que está ocurriendo en Chile y con lo que va a ocurrir muy probablemente en otras naciones latinoamericanas. Nosotros decimos que sí, que todo guarda relación, que estos hechos no son aislados, que aquí no hay casualidades, nada es casualidad, todo es causalidad. Hay un plan diseñado por el Foro de Sao Paulo para desestabilizar América Latina y lo están logrando, mientras los gobiernos democráticos de América Latina se hacen de la vista gorda, mientras las naciones europeas se hacen de la vista gorda y mientras Estados Unidos parece que se hiciera de la vista gorda también. Hay un plan y se está aplicando, fíjense ustedes, la fórmula que le aplicaron a Carlos Andrés Pérez justo hace 30 años en Venezuela, la fórmula que utilizó Hugo Chávez para llegar al poder, porque antes de llegar al poder, Chávez desestabilizó al gobierno de Carlos Andrés Pérez, logró el apoyo de algunos sectores de la sociedad venezolana, incluyendo algunos partidos políticos, incluyendo el propio partido del presidente Carlos Andrés Pérez, que le quitó el apoyo en el Congreso para finalmente acabar con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pues sí, 30 años después, la historia se repite y se está repitiendo coincidencialmente en Chile. No nos chupemos el dedo. El comunismo disfrazado de socialismo, amparado en el Foro de Sao Paulo, es el que está detrás de todas estas manifestaciones y de todas estas protestas y de todos estos hechos violentos en Ecuador, en Colombia, en México, en Chile. Fíjense, hay un elemento que ahora tiene el Foro de Sao Paulo que no tenía en 1990 cuando fue creado. Tiene más dinero. Tiene más poder político, pero tiene más dinero. ¿Dinero producto de qué? Del narcotráfico internacional. Ahora tienen el poder del narcotráfico internacional, el poder del lavado de dinero, el poder de la droga para financiar todos estos movimientos que intentan desestabilizar a las democracias de América Latina. No nos sigamos chupando el dedo. Las pruebas están a la vista de todos. De nosotros depende, y de los gobiernos democráticos de América Latina y del mundo depende, que el Foro de Sao Paulo no se salga con la suya.
Nos vemos en una próxima oportunidad.